Ok, como les iba diciendo, Dios es un Dios raro con el cual nosotros nos comprometemos o nos comprometimos y Él quiere llevarnos exactamente por el buen camino, solamente en su manera. Ahora, nosotros hacemos cosas fuera y esto, pero aquí en este lado, por causa de que en ese canal va su palabra, no podemos mezclar cosas. Así es de que también vamos a tener cuidado de todas esas cosas y mantener las cosas limpias. Algo para el Señor. Un canal que sea agua limpia para llevar al mundo. Así es de que vamos a empezar en esta mañana por causa de que en el mundo hay muchas cosas que yo escucho y los escucho exactamente para el propósito, para poder yo ayudar al mundo si llegan estos mensajitos a alguien o los llegan a escuchar, lo cual todo el mundo está involucrado en las redes sociales. Así es de que allí pueden mirar estas cositas y pueden analizarlas ya que van sobre la escritura. Ahora, la mayoría de personas citan escrituras. Citan partes de la Biblia, lo cual de veces podemos decir son verdad, vienen de la Biblia. Pero vamos a mirar la vestimenta del humano. Que nosotros nos hagan una camisa para ponérnosla o una cachucha y la cachucha nos las ponemos en los pies y la camisa nos la ponemos donde va el pantalón. Así es de que no fue la camisa hecha para ese lugar, ni la cachucha para los pies. Es para la cabeza. Así también Dios tiene una orden. Entonces, cuando citan la escritura, están dándole vuelta a donde no van. Son escrituras que son verdaderas, si las aplican a donde van y sirven para provecho. Pero si están dislocadas, eso no va a dar jamás. Así es de que hay una hermanita, yo pienso que viene por el lado de los adventistas. Así es de que yo pienso que puede ser que le llegue al tiempo estas predicaciones si alguien las escucha. Pero también hay otros hermanitos que son unitarios. La adventista se metió mucho en las leyes del Antiguo Testamento, en las escrituras de los judíos, en el Torah, se llama algo así. Entonces ella se puso a estudiar las leyes y todo, y cómo actúa todo allá. Pero escúchenme, todo eso está bien, pero no hay salvación en aquellas cosas. Aquellas cosas, la Biblia y el Torah o el libro de los judíos, lo apuntan al Salvador. ¿Ya me entendieron? La Biblia son muchas palabras que están aquí. Dice, porque en ellas me parece que está la vida eterna. No que es la vida eterna. Jesús es la vida eterna y su palabra habla de Él. Así es de que nosotros podemos confundir estas cosas y decir, bueno, si no leemos el Torah o las leyes de Moisés y todas estas cosas, no podemos ser salvos. Escúchenme, no es eso así. Nosotros leemos la Biblia y las cosas que Dios demanda para que el Salvador nos acepte y nos salve. Ese es el Salvador. Ahora, ¿por qué digo estas cosas? Esta muchachita es muy hábil. Es muy lista. Que puede enredar a cualquier persona. Si un teólogo de estos tiempos se mete a averiguarle o algo, pues lo va a destrozar, porque el teólogo tampoco sabe. Ella no sabe cómo van las cosas, pero tampoco el otro sabe. Así es de que prefieren mejor evadirlo. Simplemente, y ella que hable, lo cual está bien. Es mejor evitarlos por causa de que no les vamos a poder ganar. Pero hay otro que es unitario. Los unitarios creen que Jesús, así como su dedo, es uno. Dios y Jesús, así como su dedo, es uno.
No. Jesús era el cuerpo de Dios. El espíritu que estaba en Jesús era Dios. Así es de que Dios se encarnó, se hizo un cuerpo para él, era Dios encarnado. Cuerpo y espíritu. Ahora, los trinitarios hablan de tres. Pero la Biblia le dice que el hombre a imagen de Dios fue hecho el hombre. A ver, ¿cuántos hay en el hermano Miguel? ¿Cuántos son? Es uno. Terrenalmente es uno, aunque se compone de espíritu y cuerpo, pero es uno. Así es de que si el hombre fue creado a imagen de Dios, se supone que Dios es uno. No hay dos, ni tres. O sea que es un compuesto, mis hermanos. No hay ni por dónde averiguar. Ahora, si estas cositas llegan a cualquiera de esas personas, vamos a estar hablando. Porque también había un hombre hablando acerca del pecado original. Y él dijo que los niños venían por causa del pecado original. Y es verdad. Todos vienen por causa del pecado original. Todos venimos así. Pero este hombre dice, no puede ser así. Por causa que la Biblia dice que Dios no culpará al hijo por el pecado del hombre, ni el padre por causa del pecado del hijo, sino que el alma que pecare, esa morirá. Él está mirando dos tiempos. O está mirando, aplicando todo solo en una manera. No. El pecado existe desde Adán hasta acá, pero la ley no fue dada allá. La ley fue dada cuando vino mucha gente, muchos hijos de Dios fue dada para que el Hijo de Dios se protegiese con la ley. Y los otros, los perversos, no la iban a guardar. Así es de que unos iban a ser liberados cuando viniese el Cristo y otros iban a ser condenados porque no iban a guardar la ley. Es como ahorita también la misma cosa. Unos guardamos la palabra, otros no la guardamos. Simplemente seguimos así y la vida eterna nunca va a venir a la persona. Va a venir solamente aquellos que la creen y están esperando con esas ansias, ese deseo en ellos. Dios se va a manifestar a ellos porque ellos lo desean. Nosotros no. Escuchen, vamos a leer una porcioncita tocante a esos puntos. Se encuentra en Ezequiel 18, el 1. Y luego vamos a ir al Nuevo Testamento. Ahí vamos a abrir un poquito para enseñarles que todas esas cosas, pensamientos, están errados. Ahora son escriturales, pero no están al centro. Dios me ayude a colocarlo exactamente de la manera, porque no es fácil, mis hermanos. Si yo dijera, mire, es que hermanos, yo soy más sabio que ellos, pues estoy equivocado también. No es fácil. Hay que mirarlos por medio de la revelación del Señor para poder expresar las cosas que son y cómo son. Escuchen. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Había un refrán o había un dicho entre el pueblo de Israel. Dios estaba castigando a la generación que le siguió, como quien decir a los hijos, a los descendientes. Entonces tenían este dicho: estos juicios, estas cosas que nos están viniendo a nosotros, es porque nuestros padres pecaron. Le estaban echando la culpa a sus padres, a sus antepasados. Ellos pecaron y nosotros somos los que tenemos los dientes picados. Nosotros estamos pagando el precio de lo que hicieron ellos. Por eso dice en esa manera: ellos comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Ellos son los que hicieron los males y nosotros estamos cosechando eso. Y eso es una gran mentira. Escuchen. Dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca que nunca más tendréis
¿por qué usar este refrán en Israel? Ahora, Dios está hablando a través de Ezequiel. Dice, mire, vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ahora, miren lo que yo les voy a decir. En el tiempo del principio, el hombre nació de pecado, todos nacemos de pecado. Pero Dios dio una ley para cubrir a sus hijos y Él estar viniendo a ellos. Los cubrió dándoles un sacrificio de sangre. Animales como machos cabríos, toros, becerros. Ahora, con eso, y también les dio la circuncisión como una señal. Aquellos hombres se mantenían bajo eso y solamente adoraban a Dios. Así es de que aquí va a explicar exactamente lo que los otros estaban haciendo, para que vean eso. Todos nacimos de pecado. Por eso vino la expiación de los animales como expiación por los pecados. Pero este hombre quiere aplicar dos cosas a una manera y eso no va a funcionar. Todos estamos bajo pecado. Hay una expiación por usted. Hubo una expiación por los judíos, por los pecados del pueblo, a través de animales y machos cabríos. Pero para nosotros los gentiles vino una expiación, tanto como para judíos y gentiles, que quita el pecado del mundo. Ese es Jesús. Escuchen. Y el hombre que fuere justo... No, vamos a ver. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos. El que no comiere sobre los montes, ahora sobre los montes, iban a ofrecer sacrificios a los ídolos. Y ahí ellos comían lo sacrificado a los ídolos. Escuchen. De la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere su pan al hambriento, y cubriere la desnudez de vestido, que no prestare a interés, ni tomare usura, de la maldad retrajese su mano, e hiciere juicio. Verdaderamente, dice juicio verdadero entre hombre y hombre. En mis ordenanzas caminare y guardare mis derechos, mis decretos, para hacer rectamente. Este es justo. Este vivirá, dice Jehová el Señor. Así es de que en estos tiempos también, hermanitos, todo aquel que procura mantenerse bajo los pactos del Señor, bajo su palabra, y hace justicia, también ese da a entender que es justo. Todo aquel verdadero creyente, en eso se manifiesta que es un hijo de Dios. Justos son los hijos de Dios, aún antes de convertirse. Porque cuando el evangelio los alcanza, automáticamente ellos lo reciben con gozo y empiezan a retener su mano o toda su persona de hacer el mal. Automáticamente eso para. De otra manera, no existirá la escritura: mis ovejas oirán mi voz. Mis ovejas oirán, tiempo futuro, mi voz. Así es de que nosotros tenemos que mirar esas cosas. Escuchen. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, o sea que un idólatra, y violare a la mujer de su prójimo, al
al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciere abominación, prestare a interés, y tomare usura, ¿vivirá éste? No vivirá. Todas estas, dice, vamos a ver, no vivirá, de cierto morirá, su sangre será sobre de él. Ya miraron. Ahora, pero si este justo tuviera un hijo, engendrarle un hijo ladrón, y no hiciere derecho, no hiciere como el Señor manda, él morirá. Ahora, esto viene desde allá. La simiente contraria viene a través de los justos. Por eso le está diciendo eso. Él morirá. Aquí no se trata de que no, es hijo de Martín. Porque también hay escrituras mal aplicadas que vienen desde allá, que usaron los pentecostales y usaron todo el mundo. El Señor dijo, cree tú y será salva toda tu casa. Así es de que eso no funciona. ¿Por qué? Porque no todo mundo, ni todos los de las casas de los justos, quieren servir al Señor. Así es de que Él mismo dijo que Él vino a traer espada, a poner enemistad entre el hijo y el padre, la suegra y la nuera, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Así es de que cuando se le dijo esto, fue a un carcelero. Pablo le dijo al carcelero, cree tú y será salva toda tu casa. Ahora, yo no soy ese carcelero. Tú no eres ese carcelero. Pero nosotros lo agarramos todo como mundialmente y eso no funciona. Estarán dos en la cama. Uno será tomado y otro será dejado. Estarán dos moliendo en un molino. Uno será tomado y otro será dejado. Pero miren los que estaban en la casa. Estarán dos en la cama. ¿Qué no dice la escritura? ¿Cree tú y será salva toda tu casa? Como que hay algo que se contradice. Pero no estamos para averiguar esas cosas. Vamos a brincarnos a otra escritura. Romanos 5:12, la hemos leído mucho, pero para hablar del punto que yo quiero hablar, esto es necesario. Ahora, yo tengo un título para este mensaje. En las manos de Dios está tu salvación o tu perdición. Así es de que es verdad. El hombre no se puede salvar solo, para empezar. Así es de que está en las manos de Dios tu salvación o tu perdición. Está en las manos de Él. Aquí se lo dice. Ahora, vámonos a ir a Romanos 5:12. Tomé estos puntos porque si llegan allá al mundo, a ver si los entienden. Porque hay mucho averiguador, en vez de ser la gente humilde y reconozca, se pone a debatir. Así es de que ellos hablan por el intelecto de ellos. Dios no habla por el intelecto del hombre, sino habla a través de su espíritu. Dios viene a morar en el hombre y cuando Él levanta un hombre como pastor, evangelista o lo que sea, el Espíritu de Cristo mora en ellos y es el que habla en ese momento. Así es de que ellos saben lo que están hablando y Dios sabe lo que está hablando a través de ellos. ¿Por qué? Dios les revela su palabra. Escuchen, el 5:22. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora, esto se está refiriendo al principio de la creación. Adán fue el que pecó. Acá viene siendo en los tiempos de la ley, cuando Dios dio una ley para que se cubriesen y el hombre la estaba transgrediendo. Son dos cosas diferentes. Allá está hablando que el pecado entró por un hombre y así pasó a todos los hombres. Pero todos nacimos de pecado. Así es de que Dios mandó una ley para que se cubriese. Su palabra.
Y el hombre de aquí para acá, si el hijo no quiere guardar la ley, en sus pecados morirá. No va a pagar el padre por ellos, porque Dios dio una cubierta para todos. Para todos. Entonces, si el hijo no se quiere mantener dentro de esa ley, sino que va tras la idolatría, automáticamente no va a castigar Dios al padre por el hijo que es rebelde, ¿verdad que no? Son dos puntos, pero el hombre metió todo junto. Escuchen. Dice esto: así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. ¿Escuchó? Antes que se diese la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Hasta el tiempo que fue dada la ley, gobernó la muerte. Escuchen. Vamos a ver. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Así es de que, ¿a cuáles no pecaron conforme a la transgresión de Adán? Los niños. Los niños, cuando están chiquitos, todavía no tienen relaciones sexuales con nadie. Es lo que hizo Adán. Se metió con Eva. Y de esa manera vino la humanidad. Y así venimos todos. Por eso la muerte pasó a todos los hombres, aún en los niños. Porque muchos creen que nosotros o el hombre muere porque peca. No. No muere porque peca. Muere porque nació de pecado. Él es un pecador. Por eso peca. Todos los hombres pecamos porque somos engendrados en pecado. Somos pecadores, somos constituidos pecadores de uno por uno. Y Dios viene a salvarnos para darnos vida. Así es de que los niños no mueren porque pecan, mueren porque vienen del pecado. Así es de que sí vienen del pecado original. Por eso mueren, de otra manera no murieran hasta que pecaran. Así es de que hay una contradicción muy grande. Escuchen un poquito más. Dice el 14, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahora, vamos a brincarnos a otra escritura, porque no vamos a entender. Mi punto es Gálatas. No vamos a entender jamás Gálatas si no miramos todos estos puntos. Hay un canon de escrituras y de referencias y de enseñanzas para mostrarnos por qué Pablo, siendo judío, siendo hebreo, hablaba de esta manera. Escuchen, Hebreos 9:1. Así es de que esto es a los hebreos. Pablo era hebreo. Esto es a los que se les había dado la ley. Hebreos 9:1. Ahí vamos a empezar. Tiene mucha información. Permítanme poquito, mis hermanos. Así es de que amaneció un poquito fresco aquí. Y prendió un ratito el calentón, pero se puso muy caliente ya. Escuchen todo lo que está diciendo. Así es de que este es Pablo, todavía. Dice el 9:1. Dice esto. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto, un santuario terrenal. Quiero que se fijen en este punto. El santuario que hicieron ellos en la tierra. Escúchense, lo voy a leer. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Algo que era terreno. Todo lo terreno es perecedero, tiene que pasar. Un santuario terrenal. Todo lo terrenal no es duradero. Escuche.
Dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro de la mesa y los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo. Ahora, en ese lugar solamente el sumo sacerdote entraba para llevar la sangre. La sangre que había sido derramada por las transgresiones del pueblo pecador. Ahora, la sangre de animales era terrenal. Era de aquí. Dios estableció primeramente en la tierra una figura. Esa figura, un tabernáculo terrestre o terrenal. Sangre de machos cabríos terrena. Así es de que eso enseñaba que un día iba a venir la celestial, lo que no perece. Solamente Dios puso estas cosas a los hijos de Israel, que guardasen esto mientras venía lo de arriba. Algo temporal mientras venía lo verdadero. Y el pueblo se mantuvo bajo eso, bajo esa esperanza, esperando lo que la promesa del Señor, para ellos retornar a donde ellos eran. Así es de que todo esto es figura. Escuchen. Dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro. Por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. En esa caja que era terrenal, allí también estaba una vara terrenal, la cual estaba seca cuando la traía Aarón. Pero al ponerla en el arca, donde estaba el pacto, la palabra del Señor, las ordenanzas de la ley, mas allí bajaba la vida del Espíritu Santo, esa vara reverdeció. Así es de que eso es un símbolo, es una sombra de que cuando nosotros entramos al verdadero lugar santísimo a través de Cristo Jesús, la vara seca reverdece, da vida, vuelve a vida y da frutos, los frutos de su Padre, porque es el que mora allí. Todo es un tipo, mis hermanos. Escuchen. Dice, y sobre ella los querubines de gloria. Sobre ella, sobre esa arca estaban esos querubines de gloria. Dios le dijo a Moisés, hazte unos querubines, te voy a mostrar cómo es en el cielo, hazlo tú así en la tierra, porque así como es en el cielo, algo semejante a lo que tengo allá, allí bajaré. Así es de que, si Dios le ordenó a Moisés, haz estos querubines, no es idolatría, ni es esto, porque es algo que Dios mandó, porque así tiene él allá. ¿Ya me entienden? Escuchen. Mientras que el hombre idólatra se imagina y hace algo. Eso son cosas, idolatría. Y sobre ellos los querubines de gloria, que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Ahora este hombre era judío. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, los oficios del servicio. Escuchen. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre. El sumo sacerdote cada año entra allí, donde está el arca, donde se manifiesta el Espíritu Santo, solamente el sumo sacerdote, y no sin sangre. ¿Por qué no sin sangre? Porque una vida tenía que ser derramada aún por el sacerdote. Era pecador, era cochino, era sucio, pero Dios lo cubrió bajo una vestimenta terrena, y él
fue llamado para acercarse bajo las ordenanzas de la ley. Así es de que Dios lo cubrió con algo terrenal, una vestimenta terrena y un llamado por Dios a través de la sangre derramada. Dios sigue llamando al hombre pecador, pero a través de una sangre mejor que la de machos cabríos, a través de la sangre del Cordero de Dios, para que cubra sus manchas y se acerque limpiamente a Dios. Escuchen. Dice, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Ahora, dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Daba a entender, en aquellos tiempos, el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo, daba a entender que el hombre no podía retornar a donde estaba Dios todavía, al lugar santísimo. Dando a entender que no se había abierto el camino al lugar santísimo. Cuando dice esto, Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino al Padre. Yo soy la manera para que tú retornes al lugar santísimo donde está Dios. Es lo que te está diciendo. Escuchen. Aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primer parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Era un símbolo, una figura. Mientras este templo, esta parte del templo, el primer parte, estuviera en pie, eso enseñaba que todavía no había entrada para el otro. Escuchen. Dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica el culto. Estas cosas que ellos presentaban no podían hacer perfectos a los que se acercaban con ellas. Así es de que todavía estaba cerrado el lugar o el camino al lugar santísimo. Esto no los hacía perfectos. Pero un día vino el Cordero perfecto y perfeccionó a aquellos que se acercan a través de él para que puedan entrar al lugar santísimo. Es lo que le dice la Biblia. Escuche. Ya que consiste solo de comidas, bebidas y de diversas ablumaciones, ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Son cosas impuestas, son cosas carnales, cosas terrenas, que fueron impuestas hasta reformar todas las cosas o hacerlas de nuevo. Escuchen. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, este Cristo es el que intercede por los bienes venideros, no los presentes. Sumo sacerdote, intercesor por los bienes venideros, los bienes celestiales, no los terrenales. Si los están captando, escuchen. Sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Un tabernáculo no hecho, está hablando del cuerpo. Un tabernáculo no hecho de hombre por voluntad pecaminosa, sino Dios. Escuchen. No hecho de manos, es decir, no de esta creación. Ese tabernáculo no fue hecho de manos terrenales o engendrado por voluntad de papá y mamá, sino por Dios. Este era de arriba, un tabernáculo de arriba, un cuerpo de arriba, un sacerdocio que no muere, un sacerdocio que no tiene que presentar ofrendas por los pecados del mismo,
sino que Él mismo se entregó como sacrificio para cumplir los decretos que Dios demandaba por usted y por mí. Escuchen. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Él entró al lugar santísimo. Él era el perfecto sacrificio para entrar hasta allá y obtener para usted y para mí eterna redención. Regresarnos a eternidad. Eso le dice. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas a lo inmundo santifican para la purificación de la carne, estas cosas purificaban la carne, las inmundicias, para que Dios bajara entre el pueblo. Escuchen abajo. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció. El Espíritu Eterno ofreció un sacrificio santo si aquellos animales que morían, una sangre terrena, santificaba a aquellos que se acercaban a través de ellos. Continuó la sangre de Cristo Jesús que fue ofrecida por el Espíritu Eterno. Escuchen. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas. Todas las obras que hace el hombre están saliendo de alguien que está muerto, no tiene vida. Él nos limpia de obras muertas, todas las obras que hay en la carne, y nos coloca en un cuerpo nuevo, Cristo Jesús, para que las obras que haga el hombre sean en el Espíritu, los frutos del Espíritu. Escuchen. Para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados recibiesen la promesa de la herencia eterna. Ahora, tenía que haber un nuevo pacto para que aquellos que se acercaron a través de ellos pudieran obtener la vida eterna. El hombre jamás podía, aunque guardara la ley, no podía ser redimido por eso. Ahora, el hombre hizo justicia bajo la ley, pero aún en él era pecador. Así es de que para ir a eternidad, él ocupaba a algo. Por ejemplo, si yo quiero ir a la luna o a otro planeta, dicen los humanos que ellos van, yo lo dudo, pero dejémoslo así. Ok, tendría que venir uno de allá para llevarme. Yo no puedo ir. Así es de que tuvo que venir uno de allá para venir y pagar por mí, entregarse por mí. Porque yo estaba manchado, solo los santos van al cielo. Así es de que ocupaba entregarse a alguien por mí y yo entrar en él y él poderme llevar para atrás. Yo quedé extraviado. Les hablé el otro día la parábola o la enseñanza del pato. Escuchen. ¿Dónde vamos, hermanos? El 16. Porque dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Ahora, hay un testamento. Y no es el que está aquí, el Nuevo y el Antiguo Testamento. No, hay una herencia en los cielos. Hay una herencia para usted y para mí. Así de que aquel testador o aquel que tiene una herencia para usted tenía que morir por usted, porque usted era pecador, para que usted fuera y cobrase su herencia. La herencia no es terrenal. Y usted es terrenal. Yo soy terrenal. La herencia está en el cielo.
Los pecadores no pueden ir al cielo. Tuvo que venir Él, el testador, a limpiarnos de nuestras transgresiones para que fuésemos por nuestra herencia. Tuvo que morir Él por nuestros pecados para que nosotros fuésemos allá. Y para allá vamos. Aquellos que tienen esta esperanza se santifican. ¿Cómo se santifican? Se apartan del mal. Así como el pueblo de allá se apartaba del mal, para que esa ley fuese legítima para ellos. Escuchen. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. ¿Ya miró? Aún el primer pacto que Dios les dio terrenal fue instituido bajo sangre, aunque de animales. Escuchen. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley, y a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro, y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios nos ha mandado. Esta es la sangre del pacto. Bajo una sangre yo hago un pacto. Aun cuando Jesús estuvo en la tierra, antes de irse, Él partió el pan y tomó una copa y dijo: este es mi pacto, el pacto está en mi sangre que por vosotros es derramada. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Partido es separado. Aunque nosotros, la iglesia, toma un pedacito de cada de eso, pero realmente el significado de esto es: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Cómo? El Espíritu Santo y el cuerpo serán separados. Mi cuerpo va a estar como mediador. El Espíritu será enviado al creyente. No los dejaré huérfanos. Es necesario que yo me vaya. De lo contrario, el Consolador no vendrá. ¿Por qué? Porque el Espíritu estaba en Él. Es necesario que yo me vaya, pero les enviaré la promesa de mi Padre, el Espíritu. Así es de que es lo que está. El cuerpo y el Espíritu están separados por causa de usted y de mí. El cuerpo intercede por usted. El Espíritu es enviado al creyente. Escuchen. Dice, ¿dónde vamos? ¿Sería el 21 o 20? Dice: y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Ahora escúchenme. Allí roció todos los vasos del ministerio. Todos los hijos de Dios que son para ministrar tienen que estar bajo el pacto de la sangre. La sangre tiene que ser rociada sobre él. No de machos cabríos, sino la sangre de Cristo. Y esa es la vida. Ese es el Espíritu. Aquí ya no es con sangre literal, sino que la vida, la vida del Cordero está en la sangre. La vida de Cristo estaba en la sangre. Así es de que lo que derramó fue su vida por usted. Ese es el Espíritu Santo. Así es de que esa sangre o esa vida tiene que venir a todos los vasos del ministerio. Y también a los otros. Es lo que le dice. Y así todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No hay tal cosa. Dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Fue necesario la figura de las cosas celestiales. Esto era
figura de las cosas celestiales. Era como un conmemorativo, ya hasta me enredé, conmemorativo para la iglesia. Era un ritual que hacía la iglesia, dando a entender que un día aquello verdadero se iba a manifestar. Haciendo estos rituales, ofreciendo esta sangre, anunciaba que un día su Salvador venía a liberarlos. Ellos sabían que la sangre de los machos cabríos no quitaban el pecado. Pero eso era el mandamiento del Señor. Manténganse bajo el sacrificio, mientras que su sacrificio verdadero llega. Y un día llegó y pagó el precio por aquellos y también por nosotros. Así es de que, ¿por qué seguimos de esclavos? Escuchen. Vamos a ver. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Ahora, las cosas celestiales que sean rociadas con algo más bueno, más mejor. ¿Cuál? Si usted es de arriba, porque Él pagó por usted, usted va para arriba, usted es rociado con una sangre mejor, la sangre del Cordero de Dios. Escuche lo que dice. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del venidero, sino que en el cielo mismo. Cristo no entró en ese tabernáculo para ofrecer esas cosas, sino que entró en el mismísimo cielo. Eso le dice. Son dos cosas, una la terrenal, otra la celestial. Y Cristo vino para llevarnos a las cosas espirituales, a las cosas celestiales. Pero la gente está metida en toda cosa carnal. Hechos carnales, inventos carnales, todo es carnal. No es eso lo que le dice la Biblia. Escuchen. Se lo voy a leer el 24 de nuevo. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante el Padre o ante Dios. ¿Ya miró? No allí, sino en el mismísimo cielo. O presentarse como una ofrenda por el pecado por usted y por mí. Escucha abajo. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces. Desde el principio del mundo, le era necesario a Cristo ser ofrecido muchas veces desde el principio del mundo, porque el Cordero se ofreció desde Abel. Se empezó a ofrecer desde el principio del mundo. Pero Cristo una sola vez, porque se requería un sacrificio perfecto, criado según Dios. Escuchen. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar del medio el pecado. ¿Cuál es el que está en medio? El pecado. Pero ¿cuál es el pecado? Es su carne suya. Para quitar del medio, cuando usted y Dios, no había un sacrificio perfecto por usted y por Dios. La carne, ese cuerpo pecaminoso, está por medio. Así es de que Él vino a ser un mediador, colocarse, cubrirlo a usted, para que Dios no mirara el cuerpo pecaminoso del hermano Miguel, sino que mirara el cuerpo perfecto de Cristo. Mi hermano llega perfecto, cubierto en Cristo Jesús, un sacrificio santo y limpio a Dios. Ese es lo que es. En esa manera está el creyente. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, miembro cada uno en particular.
Así es de que es necesario nacer de nuevo, pertenecer a la familia de Dios. Sí, la familia de Dios. Otros se van a escandalizar en el mundo, porque muchos dicen que los cristianos, muchos fanáticos, le llamamos a Dios Padre. Oh, Padre mío, papá mío. Se escandalizan, pero eso es lo que dice la oración. Eso es lo que dice toda la Biblia. Nuestro Padre Celestial. ¿Y cómo se le llama a los papás? Oh, pero es que usted es pecador y Él es santo y usted es muy atrevido. Un día que somos reconciliados en Cristo Jesús, somos más que atrevidos. Porque a través de Cristo usted es limpio y santo como Él. Y nos atrevemos a decirle: Padre, aquí estoy delante de ti, limpio y santo a través del sacrificio que tú pusiste por mí. ¿Qué fuese de mí si tú no hubieses mandado al Salvador? ¿Qué fuese de mí si ese cordero no fuese inmolado por mis transgresiones? Pero por causa de eso, ahora estoy presente en tu presencia, algo que antes no podía hacer. ¿Cómo pueden quitarme a mí esa satisfacción? No pueden quitármela a nadie. ¿Por qué? Los que practican esto, limpios son una vez por todas. Escuchen, a lo mejor lo encontramos aquí. Ahorita paramos, mis hermanos. Nos vamos a adelantar, yo pienso. Vayas al 28, hermano. 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. A los que están esperándole. Para llevarse a los que le esperan. Escuchen. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, la ley era solamente la sombra de los bienes venideros. No la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Esa ley no podía hacer perfectos a los que se acercaban a Dios. Se ocupaba quitar completamente el pecado para que Dios y el hombre pudieran estar unidos una vez más. Escuchen. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Si esto quitara el pecado, una sola vez se ocupara para ello. Pero no, si se ofrecía muchas veces, es porque no era eficaz. Escuchen. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados. ¿Cómo se hace memoria? A través del sacrificio, el pueblo que se acercaba estaba dándole a entender a Dios: oh Señor, perdóname que soy pecador, y acepte este sacrificio como un sacrificio de paz. Paz es reconciliación. Señor, queremos ver tu gloria entre el pueblo. Traemos un sacrificio este año, un sacrificio de paz. Acepte este sacrificio para que puedas estar entre el campamento de tus hijos. Cada año ofrecían ese sacrificio para que Dios, la gloria de Dios, estuviera entre el pueblo. Cada año hacían memoria de sus pecados, traían el sacrificio. Todo hombre es transgresor hasta la fecha. Pero ahora nosotros, cubiertos por un mejor sacrificio, una sola vez por mí y por ustedes. Escuchen. ¿Dónde vamos, mis hermanos? El 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar el pecado, por lo cual, entrando en el mundo, dice:
entrando cuando el Cordero llega al mundo, nace a través de una virgen, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrendas, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrendas no quisiste, mas me preparaste cuerpo. No quisiste tú, no aceptaste como un pago total los machos cabríos. Así es de que me preparaste un cuerpo. Me preparaste un cuerpo en una virgen llamada María. Escuchen. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. No cumplieron el requisito por los pecados del mundo. Sacrificios y holocaustos no te agradaron. Escuchen abajo. Entonces dije, que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Esto hablaba de Jesús. En el rollo del libro hablaba, un día Jehová lo santificará. Un día Dios santificará al pueblo con su propia sangre. Eso hablaba en el rollo. Los limpiará. Escuchen. Diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Quita los sacrificios de animales y machos cabríos para que establezcas este último sacrificio perfecto. Quita aquellos, paren de morir animales y machos cabríos que no quitan el pecado. No los aceptas como un pago total por los pecados del humano. Y ven y establece este último. Escuchen. Y dice, en esa voluntad somos santificados. Así es de que ese sacrificio que Dios colocó es el único que le agrada, y en ese sacrificio somos santificados. Somos limpios. Escuche un poquito más. Mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. Mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. Somos santificados cuando Dios ofreció su propio Hijo en holocausto. Escuchen. Dice, vamos a ver, ciertamente, vamos a ver. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Dónde me ha salido? Eso es lo que le dice. Así es de que cuando la gente o los predicadores piscan una cosita aquí y otra allá, por eso se salen. Porque no entienden lo demás y andan aplicando la cachucha en los pies. ¿Me entienden? Así es de que, aunque hablen verdades, estas verdades son mentirosas porque no van donde van. Distorsionan todo el cuerpo de Cristo. Escuchen. Vamos a brincarnos a Gálatas. Ya para terminar, mis hermanos. No es cortito. Vamos a leer bastante ahí para que podamos entender. Gálatas 2:1 vamos a empezar. ¿Por qué Pablo hablaba todas estas cosas? Por eso los llevé hacia allá. Gálatas es un libro muy especial que si no lo leemos o lo leemos de una manera correcta, también lo vamos a malentender, como todo lo demás. Ahora, aparentemente estamos hablando como en trabalenguas, pero todas estas escrituras son sencillitas y claritas. Poco a poco van a ir entendiendo este lenguaje divino.
Escuchen el 2:1. Dice, ¿dónde vamos? Sí, es este. Después, pasando 14 años, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé. Sí, es allí. Con Bernabé. Subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación. Y para no correr, vamos a adelantarnos más. Vamos a adelantarnos más, hermanos. Gálatas 2:1, allí empecé yo. Vamos a adelantarnos. Tenemos que avanzar un poquito. Sí. Vamos a empezar del 2:18. El 17 para entender. 2:17, allí vamos a empezar para avanzar. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? Ahora, si nosotros estamos buscando ser justificados en Cristo, ser justos en Cristo, entrar en Cristo para ser justos o familia de Dios, ¿Cristo es ministro de pecado? No. Escuchen lo que dice. En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Ahora, esto lo está diciendo porque había mucha de la gente que quería seguir guardando los días, los meses, los años, lo cual pertenecían a los rituales de la ley. Y también la circuncisión, por eso está diciendo. Porque si las cosas que ya dejé a un lado, ya las destruí. Ok, ¿cómo las destruí? Cuando yo entré en Cristo Jesús como mi Salvador, las cosas que son por la ley, las cosas que me apuntan, las cosas que son por la carne, aquí quedan fuera. Ahora son las cosas del Espíritu. Son los hombres de Dios, son guiados por el Espíritu, no por la carne. Les acabo de decir hace rato, yo metí un mensajito o un video en mi canal. Luego me llega la notificación, no del YouTube, no del Facebook, del Señor. Que no mezclen los dos canales. Porque uno es contaminación, el otro es limpio. Así es de que usted, por eso la ley fue dada cuando usted era bajo la carne, cuando usted, un día que el creyente entra en Cristo Jesús, ya no es carnal, es espiritual. La vida ha venido a él. Escuchen, así es de que Pablo por eso les está hablando estas cosas. Dice esto, mire. Porque yo por la ley soy muerto. La ley me mata. Por la ley soy muerto. Para la ley, a fin de vivir para Cristo, la ley tiene, las obras de la carne tienen que morir para vivir en Cristo. Por la ley soy muerto. El pecado debe morir. La naturaleza terrena tiene que desaparecer. Para que entre la espiritual, que entre el cuerpo de Cristo. Y usted sea una nueva creación en Cristo Jesús. Y ahora usted es guiado por el Espíritu, no por su propia carne. No por su intelecto, no por su sabiduría terrena, sino bajo la revelación del Espíritu que fue derramado en usted. Escuchen. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo morí en Cristo Jesús. La cruz es muerte. Escuchen. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vive Pablo. Cristo vive en mí. El que me guía, el que me dirige, vive en mí. Ya Pablo no existe. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y lo que vivo en la carne, lo vivo creyendo en el Hijo de Dios. Lo poco que queda de Pablo, estoy en este cuerpo todavía, pero lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Escuchen. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él me amó
entregó por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justificación, entonces por demás murió Cristo. Si por guardar las obras de la ley usted fuera justo o llegase a ser justo, Dios murió Cristo. Usted es justo porque el justo murió por usted. Escuchen un poco más. Oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ya Jesús fue presentado para ustedes, Gálatas insensatos, como muerto por causa de sus pecados. Ya se les dijo a todos ustedes que Cristo murió por sus pecados, para que seáis de otro, no de la carne, porque la ley fue dada por causa de las transgresiones, vino por causa del pecado. Así es de que, miren, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Cuando usted cree en el Señor, es por fe que usted recibe el Espíritu. No es porque usted vive una vida apartada de esto y de esto. No, usted tiene que ser lleno del Espíritu. El guardar cosas nada más hacia el aventón lo hace religioso. Pero el que recibe el Espíritu recibe vida. Vida de entre los muertos. Escuchen. Dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? Empezaste bien la carrera por el Espíritu. El Espíritu les empezó a dirigir. ¿Ahora vas a retornarte atrás? ¿A guardar días, meses, años y esto y a circuncidarte? ¿A terminar por la carne? Escuchen. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Ahora, escúchenme. El Señor va a hacer maravillas en ustedes cuando le crean correctamente. Él hace maravillas entre el pueblo cuando el pueblo le cree. El Señor no hace maravillas porque usted vive una vida religiosa. No hago esto, no hago aquello y me aparto para el Señor. El problema es que usted tiene que creerle. Y Él va a hacer maravillas entre el pueblo. Allí se lo dice. Escuchen. Dice, aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o el oír por fe? Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Cuando Abraham creyó a Dios, eso es fe, y le fue contado como un creyente, como un justo. Justicia es justo. Los justos son los que creen. Los hijos de Dios son los que creen. Los hijos de Dios son llamados del mundo y ellos creen, por eso vienen, porque creen. Escuchen. Saber por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Los que son de la fe, no otros. Escuchen. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Dios de antemano vio a los gentiles. Por eso dio una promesa a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. Abraham creyó. Las naciones, hay creyentes en las naciones. Y la fe de Abraham los alcanza a ellos por creer en Dios, así como creyó Abraham. Esos son los hijos de Dios, los que creen.
Escuchen un poquito más. Dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Los que tienen fe, los de la fe, son bendecidos juntamente con Abraham allá, el patriarca. Porque estos tienen fe, son bendecidos, la bendición de aquel los alcanza acá. Porque aquel era justo, estos son justos. Aquel era hijo de Dios, estos son hijos de Dios también. Y la fe fue dada, porque los hijos de Dios, el mundo empezó en el Génesis. Y allá empezaron los hijos de Dios, no importa que sean judíos, lo que sea. Nosotros estamos mirando razas. No, miren en el interior. Abraham tenía un espíritu que era hijo de Dios en su cuerpo. Y aquí entre el mundo gentil hay hijos de Dios. Tienen entre sus cuerpos un hijo de Dios, el cual él vino a rescatar de estos cuerpos de pecado y darles vida eterna, la cual ellos fueron para ser eternos. Pero un día se extraviaron y vino su Salvador a rescatarlos. Si yo les dijese que ni un hijo de Dios se pierde, no importa que anden en el mundo ahorita y que no sepan del Señor, no se van a perder, porque el Cordero fue inmolado para ese propósito. Ni uno se va a perder. ¿Usted está hablando de más, hermano Martín? No. El Cordero, si Dios pagó el precio del pecado por ellos y ahora Él va a fallar, su sacrificio no va a alcanzar a los hijos de Dios. Lo que pasa es que el mundo se enreda. No todos son hijos de Dios, como se lo dice Pablo también. No todos son hijos de Abraham. No todos son israelitas. Sino en tu simiente será bendita toda la tierra. Su simiente era Cristo Jesús. Esa era su descendencia. Hermanos, de esta manera vamos a terminar en este día. Quizá fue un servicio cortito, mis hermanos. Pero también no quiero cansar mucho mi garganta, porque quiero dormir a gusto en la noche. Dios me los bendiga en este día. Espero y hayan obtenido, aunque sea un poquitito, de estas enseñanzas, que son raras, mis hermanos, son raras, pero escúchenme. Es lo que es. Eso es lo que es. Ahora, yo desde que los empecé a enseñar, les he hablado raro. Pero es la escritura. Lo que pasa es que lo han mirado de una manera errónea. Todo mundo. Y la gente tiene algo alucinante nada más. No, no es eso. Toda la palabra le enseña otra cosa. Dios me los bendiga y pongámonos de pie, mis hermanos.